Vida para tu corazón. Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios
Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. La porción es la siguiente. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. El tema, el título del mensaje es misericordia tras misericordia. Misericordia tras misericordia. El pasaje una vez más, Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. Vamos a leer entonces la palabra de Dios con este mensaje, misericordia tras misericordia. Dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Vamos a orar por esta palabra, para que sea el Señor iluminando nuestras vidas, poderla entender y aplicar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por la posibilidad que nos concedes de escuchar el consejo celestial, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Somos agradecidos, Señor, porque tú nos entregas un tesoro que es la palabra de Dios. Señor, te pedimos que podamos entender, Señor, la grandeza de tu misericordia, Señor, y que podamos prontamente, Señor, aplicar esta misericordia también, Señor, que tú extiendes sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener disposición, Señor, los siguientes minutos. Permítenos, Señor, captar el mensaje, Señor, Padre de la gloria, bajo la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor. Y permíteme, Señor, llevar tu palabra en reverencia, en respeto, Señor, y hacerlo con toda diligencia. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 11, ya entramos en la recta final del capítulo 11. Nos quedarán pendientes del versículo 33 al 36. Pero bueno, ¿de qué ha estado hablando el apóstol Pablo en este último capítulo, en el capítulo 11 y en general desde el capítulo 9? La situación de Israel en el plan de salvación. ¿Cuál ha sido la situación de Israel en el plan de salvación? Porque hay un plan perfecto de Dios. Así que ya en el capítulo 11, en los últimos versículos que hemos meditado, hemos visto que ha venido un endurecimiento a Israel. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que llegue la salvación a los gentiles. Y Pablo ahora está haciendo un llamado a los gentiles para que no haya arrogancia, para que no haya jactancia.
¿Por qué? Por la salvación. Es que antes los gentiles no estaban dentro de la salvación. Unos pocos iban entrando a través de la historia, unos pocos. Pero ahora la puerta, por decirlo así, está abierta para que haya más ingreso de gentiles. Y Pablo le está diciendo a sus lectores que por favor no tengan jactancia, no tengan arrogancia, porque todo es por gracia, todo es bajo la misericordia de Dios. Y ahora, esta sección de las Escrituras que vamos a ver nos refuerza ese argumento de que no haya jactancia. Y nos va a reforzar el apóstol Pablo ese argumento bajo 3 puntos que vamos a presentar a continuación. El primero es el misterio revelado por Pablo y su objetivo. El misterio revelado por Pablo y su objetivo lo tendremos en el versículo 25. El segundo será del versículo 26 al 29 y nos concentraremos en hablar de la salvación de Israel. Y la última parte será del versículo 30 al 32, donde vamos a meditar en la misericordia de Dios. Entonces, hablamos del misterio, hablamos de la salvación de Israel y hablamos de la misericordia de Dios. Ahí están los 3 puntos para desarrollar en los siguientes minutos. Muy bien. Así que concentrémonos en el pasaje. Romanos capítulo 11, versículo 25. Primer versículo para primer punto. En el primer punto vamos a hablar de el misterio y el objetivo de ese misterio que está revelando el apóstol Pablo. Volvamos a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo les está advirtiendo a sus lectores que pongan mucha atención en este misterio, que no lo pasen a la ligera. Por eso dice allí, porque no quiero. Esas palabras que utiliza la Reina Valera, precisamente está haciendo un llamado especial para poner atención, para que no pase inadvertido dentro del plan de salvación lo que él va a explicar. Ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio en este contexto es una verdad que no habría sido conocida de no haberla revelado Dios. Es una verdad que no habría sido conocida de no haberla revelado Dios. Eso es un misterio. Y el apóstol Pablo, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, habla de misterio. Así que miremos un momentico para poder entender esta palabra de misterio, lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6, donde también va a utilizar la palabra misterio. Mira lo siguiente, ¿y a qué va a hacer referencia en ese pasaje de Efesios? Estamos aclarando la palabra misterio. Dice Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjate que aquí nos ayuda a entender un poco más la palabra misterio, porque en Efesios el apóstol Pablo estaba diciendo que era algo que no se había dado a conocer hasta que llegó el momento que Dios se lo reveló. ¿A quién? En este caso, a los apóstoles, por medio del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a entender lo que está diciendo Pablo en Romanos 11, 25. Que ahora Pablo está dando a conocer allí a los gentiles ese misterio. Mientras que en Efesios el misterio era que los gentiles hacían parte de la salvación también. Ahora en Romanos capítulo 11 versículo 25 se estará enfocando en el misterio del tema de Israel. Muy bien, sigamos entonces avanzando un poco. Analicemos lo siguiente para
precisar en qué consiste el misterio de Romanos 11:25. El misterio es que este endurecimiento de Israel es temporal. No es para siempre, es temporal. Ahí está el misterio, es temporal. Y esto será hasta cuando el último de los gentiles haya creído en Cristo. Eso es el misterio. Es temporal lo que sucede con Israel hasta que haya entrado el último de los gentiles. O sea que nos está hablando de la salvación, pero también nos habla de un tema escatológico, de un tema también que hace referencia a la venida de Cristo. Resumamos para poder entender el misterio. El Israel étnico tropieza y es rechazado por su incredulidad. ¿Cuál es el resultado de ese rechazo? Que el evangelio es proclamado a los gentiles. Y los gentiles escogidos son salvos. Ahora Dios usa esa salvación de los gentiles para causarles celos a los judíos. ¿Cuál es el resultado de ello? El remanente judío acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ahí está el plan maravilloso de Dios. Te lo repito un poco más despacio para que lo tengamos presente, qué es lo que ha ocurrido. El Israel étnico tropieza y entonces rechaza al Mesías. Incredulidad. Eso lo hemos visto en el contexto de Romanos 9, 10 y 11, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ello? Ahora el evangelio es proclamado a las naciones. Y entonces los gentiles que son escogidos son salvos. Y ahora Dios usa esa salvación de los gentiles ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque todo en Dios tiene un propósito, causar celo a los judíos. ¿Cuál es el resultado? Que ese remanente de judíos también cree en Cristo. La salvación es por Cristo. Y todo está en el plan de Dios. Bueno, ahora entremos al segundo punto, que es la salvación de Israel. Así que ya sabemos cuál es el misterio. El misterio es un endurecimiento temporal de Israel hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud está hablando del último de los escogidos, por eso estábamos hablando de un tema escatológico, final de los tiempos. Ahora viene el versículo 26. Entonces leamos versículo 26 en adelante. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Perfecto. Bueno, como aparece allí una palabra que dice y luego todo Israel será salvo, nos vamos a concentrar en esa frase. Después vamos a desglosar lo que queda de los versículos. Porque ese y luego todo Israel será salvo, pues ha sido un tema que ha estado vigente a través de la historia. ¿Qué significa ese y luego todo Israel será salvo? Pues bueno, dentro de las interpretaciones conservadoras hay tres que quiero mencionarlas para que las tengamos presente. Todo Israel será salvo, ¿qué significa? Es la masa de judíos que estarán vivos en la tierra en los tiempos del fin. Una interpretación, la masa de judíos que estarán vivos en la tierra en los tiempos del fin. Otra interpretación, se refiere al número total de los escogidos a lo largo de toda la historia. Todos aquellos que finalmente se salvan, tanto judíos como gentiles. Judíos como gentiles. Y la tercera, ¿qué significa todo Israel será salvo? Significa el número total de los judíos escogidos, es decir, la suma de todos los remanentes. Eso es, ahí está. Decíamos que esas interpretaciones han estado girando a través de la historia.
Porque digamos que ahí está el punto, ¿no? ¿Qué significa? Y luego todo Israel será salvo, todo Israel será salvo. Pero tenemos las ayudas, el contexto, tenemos los paralelos que nos pueden dar precisamente una luz y por supuesto respetando esas interpretaciones. Pero cuando se habla de todo Israel, significa el número total de los judíos escogidos, es la suma de todos los remanentes, nos está apoyando en lo que estamos mirando con respecto a los contextos. Por ejemplo, mira que si tú lees, te vas a dar cuenta que hay paralelos entre israelitas y gentiles. Paralelos, versículos 25 y 26. Dejando bien en claro que Dios está tratando con ambos grupos. Los ha estado salvando. Los salvará. ¿Sí? Y así todo Israel, pues indica que es el número de los israelitas escogidos. Y todo esto es por gracia. Todo es por gracia. Así que sigamos mirando el pasaje, ¿no? Miremos cuando dice allí, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí el apóstol Pablo está tomando 4 citas del Antiguo Testamento. En ese segmento que leí, 4 citas. ¿Cuáles son esas citas? Son Isaías 27:9, Isaías 59:20, Jeremías 31 al 34 y también Salmos 14:7. Salmos 14:7. Así que vamos a leerlo rápidamente para poder entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo al citar estos 4 pasajes aquí en la carta a los romanos. Comencemos rápidamente con Isaías 27:9. Dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes de sol. Ahí está el profeta Isaías en el 27:9. Miremos también Isaías 59:20. Así vamos conectando poco a poco y al final hacemos un resumen de qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahora Jeremías 31 al 34. Dice la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y miremos adicionalmente Salmos 14:7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué quiere resaltar entonces el apóstol Pablo con estos pasajes que hemos citado? 3 cosas muy importantes. Tú has tenido ya los pasajes, los hemos leído, entonces ahora vamos a resaltar 3 cosas que menciona allí el apóstol Pablo. 1, el libertador vendrá de Sión para salvar. ¿Quién es ese libertador? Es Cristo nuestro Señor y Salvador. Y vendrá de Israel, y la salvación vendrá de Israel, ¿no? Porque por medio de la fe es que se cree en Cristo, porque Cristo pues nació en esa región, en ese país. De allí viene entonces el Salvador y de allí viene la salvación. El segundo punto,
es que Él quitará los pecados y la impiedad. Él quitará los pecados y la impiedad. ¿Qué quiere decir ello? Que la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo trae perdón de pecados y limpieza. Trae perdón de pecados y limpieza. Es decir, esas personas confesarán el nombre de Cristo. Estamos hablando de quién? De los judíos. Confesarán el nombre de Cristo para obtener perdón de pecados y limpieza. Y el punto número 3 es que de esta manera se cumplirá el pacto con ellos. De esta manera se cumplirá el pacto con ellos. De lo que leíste anteriormente en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo resalta esos 3 puntos. Que de Sión viene el libertador. También que habrá perdón de pecados o quitará los pecados. ¿Quién hace todo eso? La obra de Cristo. ¿Cómo obtenemos la salvación? Solamente por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo se salvaron los antiguos? Porque tú dices, y bueno, ¿cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Isaac? ¿Cómo se salvó Jacob? Creyendo la promesa en el que iba a venir. Ahora nosotros, ¿cómo nos salvamos? Creyendo en el que vino, en el que hizo la obra perfecta. Allí está. Y todo eso se concentra en un solo nombre, en Cristo. ¿Sí ves? Porque uno dice, oiga, ¿cómo se salvaron en el Antiguo Testamento? No, creyendo en el que iba a venir. Ahora nosotros, ¿cómo nos salvamos? Creyendo en el que ya vino. Así es. Muy bien. Sigamos entonces avanzando aquí en Romanos. Pasemos ahora al versículo 28. 28 y 29, esta última sección del punto número 2, porque estamos hablando de la salvación de Israel. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Encuentras ahí palabras muy importantes. Versículo 28. Tú que estás estudiando la palabra de Dios vas a ver, 1, evangelio, 2, elección. Evangelio, elección. Entonces, se nos está diciendo que por causa de hablar del nombre de Cristo, ahora ellos son ¿qué? Son enemigos, han rechazado la palabra de Dios. Pero hay un punto que se debe analizar con respecto a esos judíos escogidos, es la elección. ¿Qué quiere decir ello? Que esas personas que Dios ha elegido van a reconocer tarde o temprano el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios las ha elegido, porque su plan está antes de la fundación del mundo. Y también se nos ha dicho a través del contexto que ese endurecimiento es en parte porque llegarán a creer. Y también hemos hablado de un remanente. Y ese remanente entonces pregunta, ¿cómo se salva? ¿Por la ley? No, por la gracia. Y vamos a ver más adelante, el contexto nos ayuda que Dios pone a todos desobedientes todos, pero todos se les extiende misericordia. ¿Cuáles son todos? Uno dirá, todo el mundo. Uy, todo el mundo se va a salvar. No, todos los elegidos. Mira, ahí está la elección, los elegidos, desde antes de la fundación del mundo. Ese es el punto que nos está diciendo Pablo, que ahora por el evangelio predicado, y esto lo podemos ver como Pablo en el libro de Hechos compartía la palabra y le compartía en primera instancia a los suyos, pero ¿qué hacían los suyos? Lo rechazaban. Pero cuando tú estás leyendo detenidamente el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que algunos creían, pero la masa lo rechazaba. Pero algunos sí creían y otros que se encargaban de generarle persecución, de buscarle la caída a Pablo. ¿Sí? Eso lo estamos leyendo en el libro de Hechos. Pero por causa de esa elección, pues, por supuesto, esos judíos que Dios ha llamado serán salvos. Y nos dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese llamado eficaz. Si Dios nos llamó, si Dios nos ha escogido, si Dios nos ha elegido, pues vamos a creer.
vamos a creer. Pasemos al tercer punto. Y el tercer punto nos habla de la misericordia. Y lo tenemos del versículo 30 al 32. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vemos un paralelismo, es decir, judíos, gentiles. Eso es lo que se nos está mostrando ahí por parte de Pablo. Y vemos también una palabra que se repite varias veces en ese segmento. Tú la puedes identificar claramente: misericordia. Por eso, el título de este mensaje es Misericordia tras misericordia. Así que, recordemos qué es misericordia. ¿Qué es misericordia? Es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Eso es misericordia. ¿Qué debería haber? Por supuesto, un castigo. Ahora, recordemos que ese castigo fue dado a Cristo, porque Dios es justo. Uno podría decir lo siguiente: listo, el Señor me escogió y yo que andaba en el mundo bien parrandero, bien desobligante, rechazando a Dios, egoísta, codicioso. Estoy nombrando un poco de pecado porque algunos dicen: yo no soy asesino, yo no mato a nadie, ¿no? Entonces, ¿sí? Oiga, me llamó y yo que era bien parrandero, como decía anteriormente. No, lo que ocurre es que Dios es justo. Y Dios lo que hizo fue, en Cristo, que se hiciera esa justicia, para que nosotros fuéramos aceptos en el amado. ¿Sí? O sea que sí hubo alguien quien pagó, porque uno dice: ay, vea, me escogieron, qué bueno, ¿no? Y yo andando en el mundo. No, sí hubo alguien quien pagó a precio de sangre. Sí hubo, el Señor. Entonces, eso es misericordia. Él ha extendido esa misericordia sobre sus elegidos, porque tenemos que hablar de elegidos porque el pasaje no lo dice. A veces esta palabra puede generar choque, pero la elección es algo de Dios y que está en la Biblia, está en la palabra de Dios. ¿Cómo éramos antes? Pablo lo recuerda muy claramente en Efesios 2:2. ¿Cómo éramos antes cada uno de nosotros? Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo éramos nosotros antes? Seguíamos la corriente de este mundo. Tú dirías: no, pero yo seguía la corriente. Sí, la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es porque es una verdad. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso de la corriente de este mundo? Que éramos desobedientes a Dios, a sus normas, a sus mandatos, ¿sí? Hacíamos lo que nos place. Mira, es muy extraño encontrar hoy en día a personas que se dicen ser cristianas y siguen dominadas por el mundo porque no obedecen la palabra. Ellos obedecen cuando a ellos les parece obedecer, cuando les conviene. Por eso es muy extraño, porque claramente vemos a través de las Escrituras que si Cristo me ha rescatado, ahora yo le obedezco a Él, no le obedezco al mundo. Y obedezco la palabra porque ahí está el consejo de Dios. Por eso digo, es muy extraño observar a personas que se dicen ser cristianas y obedecen no de forma constante, sino obedecen de acuerdo a lo que les conviene. Por eso dice la Escritura que seguían la corriente del mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Y todo eso es realmente desobediencia. O sea, mira que el punto es, si el evangelio ha llegado a tu vida, ahora tú obedeces. Al hombre, no, porque además la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Obedeces a Dios.
¿Y dónde está el consejo de Dios? En su palabra. O sea, obedece lo que dice la palabra de Dios. Pero el enemigo es astuto. ¿Y qué pone? Pone la tergiversación de la palabra para confundir, para que muchos rechacen y para que otros digan, sí, ves, esos son un poco de locos allá. Un poco de locos son los que se reúnen. Pero nos damos cuenta que todo esto es las estrategias del mundo. Pero cuando tú analizas cómo eras antes, cuando tú realmente te sentías parte de ese grupo y te das cuenta que Dios ha extendido misericordia, eso genera un cambio positivo en tu vida. Pero ¿por qué algunos no cambian? Porque se han dado cuenta que ellos no eran tan malos como algunos dicen. No, yo no era tan malo. No. Los malos son los que están en la cárcel y yo no estoy en la cárcel. Los malos están pagando allá detrás de las rejas y yo no estoy. No. La Biblia es muy clara y directa para el hombre, diciendo, no hay ni uno bueno. Así tú vas a entender muy bien el sentido de misericordia. Porque es que si tú te crees algo bueno, no necesitas misericordia. Es más, no necesitas Salvador. Inténtate salvarte por tus propios medios, a ver qué va a suceder. Pero una persona que ha recibido el Evangelio encuentra que no hay ni una fuerza capaz excepto en Cristo para salvarlo. No hay poder humano excepto en Cristo para salvarlo. No hay astucia, no hay pensamiento, no hay filosofía excepto en Cristo para salvarlo. Por eso acude a Él. Y acude a Él porque ha sido elegido. ¿Por quién? Por Dios. Porque nosotros no tenemos parte en esa salvación. ¿Por qué? Porque todo es un plan perfecto de Dios. Y es un plan perfecto porque Dios es perfecto. Entonces, estamos entendiendo que ha sido la misericordia la que nos ha rescatado de las garras del mundo. Ahora, dice ahí el texto que de Romanos, ¿no? Los judíos han rechazado al Mesías, como hemos visto. Pero mientras tanto, los gentiles se están salvando. ¿Y se están salvando por qué? Por el plan de Dios, pero porque Dios extiende misericordia. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Y ahora se extiende la misericordia nuevamente también ¿a quién? A los judíos. Para ese remanente. Eso es. Y entonces, ahí es cuando el versículo 32 nos dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, todos. ¿Quiénes todos? Judíos, gentiles. ¿Los judíos también? Sí, los judíos también. Porque los judíos necesitan de Cristo. Uno dice, pero se les dio la ley, se les dio la... Sí, efectivamente, ellos se les dio una ventaja, pero esa ventaja era para que vieran el Salvador, lo rechazaron, pero Dios ha tenido misericordia. ¿Para qué? Para un remanente, para salvar también a ellos. ¿Sí? Y dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Una vez más aclaro que no está hablando de toda la humanidad. Porque si hablara de toda la humanidad, la Biblia se empieza a contradecir. Porque entonces, ¿dónde quedó los pasajes donde nuestro Señor Jesucristo alertó sobre el infierno? ¿Dónde quedó eso? ¿Sí ves? Entonces se empieza a contradecir la palabra y la palabra no se contradice. El que se contradice, ¿quién es? El hombre. Uno sí se contradice. Uno empieza a hacer una cosa, otro. Así que no está hablando de todos, sino está hablando de los elegidos. Esos elegidos sí reciben misericordia. ¿Eran buenos? No, porque todos nacemos en pecado. No eran buenos. Todos nacemos bajo ese manto de oscuridad, bajo esa ceguera. Pero Dios a sus elegidos les extiende misericordia. Miremos lo que nos dice Gálatas 3, 22, 23. Gálatas 3, 22, 23. Dice la Escritura. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Judíos y gentiles. ¿Sí ves? Todo estaba bajo pecado. ¿Para qué?
para que resplandeciera la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dada para quién esa promesa? Para los creyentes, aún judíos y gentiles, los que crean en Cristo, porque es que el que crea en Cristo se salva. Judíos, gentiles. Dice el 23, pero antes que viniese la fe estábamos, era que confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que llegamos a nuestros puntos aplicativos. Después de hablar del misterio que se revela, ahí el apóstol Pablo lo revela, después de hablar de la salvación de Israel y después de comprender la misericordia, vamos a ir a estos puntos aplicativos. Y básicamente cuando tú tienes este pasaje, tú dices, el pasaje nos está hablando de la misericordia que tiene Dios, porque son pecadores. Miremos el caso de los judíos, lo rechazan. Y uno dice, no, Señor, no, esos te rechazaron. Es más, ellos tomaron consejo para matarte. Ellos te golpearon, ellos te llevaron a la cruz, y la cruz significaba en ese momento un castigo de lo peor. Es como si fuera hoy en día, no sé, como la silla eléctrica, algo terrible. Ay, Señor, ¿tú cómo vas a hacer? Pero en medio de todo eso hay una promesa, y nos está hablando que hay un remanente de salvación de judíos. Entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje? Que Dios salva por pura misericordia. Y entonces nos quedará mucho más adecuado mirar que la aplicación es que si somos rescatados, extendemos misericordia. Si yo he sido rescatado, yo extiendo misericordia. Pero tenemos que ampliar un poco esta aplicación, porque uno diría, listo, la aplicación es que ahora yo extiendo misericordia porque Dios ha extendido misericordia. Bueno, pero miremos esa misericordia extendida en estos puntos. 1, compartiendo la palabra al que está lejano de Dios. Compartiendo la palabra al que está lejano de Dios. Mira, un creyente debe tener algo muy presente, que es hablar de Dios. Uno no puede decir que es creyente si no habla de Dios. No ha entendido misericordia, no ha entendido gracia, y más bien se acomoda a las situaciones del mundo. Cuando pueda, cuando quiera, hablaré de ello. No se trata de eso. Se trata que aún en oración tú le pides prácticamente a diario que te permita hablarle a alguien del Señor. O es cuando tú quieras. ¿Sí ves? Porque, ¿sí ves? Ahí comienza la reflexión de todo lo que hemos visto. Obedecemos cuando podamos, cuando querramos, cuando se nos dé la oportunidad, porque estamos concentrados solamente en nosotros mismos. Solamente es trabajo. La familia quedó bien atrás y las cosas de Dios, bueno, ya nos rescató, ya que además, si ya nos eligió, eso es un mal entendimiento de la gracia. Porque algunos dicen, ¿ya nos eligió? No, ya como nos eligió, ya no hay nada, eso todo. Así que ya vamos rumbo al cielo. Sí, ten cuidado con esos pensamientos. Ten mucho cuidado. No olvidemos que también tenemos la responsabilidad del hombre. Por supuesto que hay soberanía de Dios en esa elección, pero eso no nos quita la responsabilidad. Y lo vemos claramente en multitud de pasajes de las Escrituras. Así que tenemos una responsabilidad, ¿cuál? Compartir la palabra al que está lejano de Dios. Si tú te das cuenta cómo comienza Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo está diciendo que tienes tristeza en su corazón. Eso lo dice Romanos capítulo 9, versículo 2. ¿Por qué tiene tristeza? Por sus connacionales. Tiene tristeza con ellos. Y uno debería ver que hay personas a nuestro alrededor que siguen su vida como si nada. Pero aparte de personas que están a nuestro alrededor, que pueden ser familiares, hay otro tipo de personas que deambulan por las calles. Esas personas están lejanas a Dios. Muchas piensan que sí. Hoy en día
Es muy fácil encontrar a personas que niegan a Dios. Yo no creo en su Dios. Salen a decir en medios de comunicación y lo hacen diciendo que se creen realmente importantes. Dios tenga misericordia de esas personas. Dios tenga misericordia, ¿sí? Porque a veces uno dice, uy, sí, claro, uy, esa persona ya está en el infierno, pero quizás alguien le habrá compartido a esa persona en el amor, porque hay que compartirle en el amor la verdad, ¿no? La verdad, no, eso no es, no vamos a maquillar y decir, es que Dios ama a todos, ven y recíbelo ya, mire, ya tiene la puerta, ven para acá, vente. No, eso no. Pero vamos a compartir en amor lo que dice la palabra, lo que dice. Todos hemos pecado, incluyendo quien habla. Todos. No hay ni uno bueno, incluyendo quien habla. Bueno, si ves, todos nos ponemos del mismo sitio. ¿Para qué? Para que la persona vea que ahí está el amor. Porque si uno se cree más, es que yo sí sé. Y como yo no tengo pecado, entonces arrepiéntase porque rápido, o si no, se va para el infierno. Porque son dos extremos, ¿no? Uno es rápido porque se va para el infierno. El otro, no, mira, Cristo tiene la puerta abierta, ya, recíbelo, ya. Mejor dicho, te va a abrazar y te va a llenar de besos y todo va a ser color de rosa. ¿Qué haces allí? ¿Sí ves? Ese mensaje llama la atención y el otro es, pilas porque te vas para el infierno, ya estás. No, habla de la situación que tenemos todos nosotros si no nos arrepentimos, que estamos en enemistad con Dios, que Dios es justo, que Dios es puro, que Él no tiene nada que ver con el pecado, que Él es 3 veces santo. Muéstrale al Dios de la Biblia, no al Dios de tu imaginación, ni al Dios de los medios de comunicación, porque se lo ven como un tirano, ¿sí? Entonces compartamos la palabra de Dios. Sigamos hablando de esta aplicación que es algo amplia. 2. Perdonando al que nos ofende. Porque estamos hablando de misericordia, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo nos sirve esto en nuestra aplicación? Pues 1, compartiendo la palabra de Dios al que está lejos. 2, perdonando al que nos ofende. Y esto es algo en lo cual debemos enfatizar. Si nosotros no perdonamos, no estamos tomando el ejemplo de nuestro Señor y Salvador de Cristo. A veces llegan comentarios, a veces llegan palabras, pero debemos perdonar. Perdonemos al hermano si en algún momento ha producido alguna palabra que no nos ha gustado, perdonemos. Porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el perdonarnos. No dejemos que la corriente del mundo nos siga infectando. Porque sabes que el mundo dice, perdona pero no olvida. No, en creyentes somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Por nosotros no, porque Dios nos eligió. Somos diferentes. Así que aquel que no puede perdonar, va diciendo, Señor, yo como que no hago parte del reino. Señor, ahora sí reconozco que te necesito, siempre he obrado en mis fuerzas. Ahora, Señor, perdóname, porque siempre obré fue en mis propias fuerzas. ¿Sí? Porque uno ve a unas personas y no. Hasta ahí sí llegué. Uy, no, me dijeron que había que perdonar. No, hasta aquí yo llego. No, ya no. Pero siguen buscando a Dios por sus medios, ¿sí ves? Por eso yo decía el tema de la obediencia. No se trata de lo que tú pienses, sino lo que dice la palabra. Y la palabra nos recuerda en la oración, solamente el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces, no, eso sí no, eso hasta ahí sí llegue. Pues bueno, si una persona piensa así, efectivamente está rechazando su salvación. No pertenece al reino de los cielos. Solamente tiene una opción, arrepentirse, y si no, ni modos. Bueno, estamos hablando de misericordia. Punto número 3 de esta parte aplicativa. Consolando al que pasa por pruebas. Consolando al que pasa por pruebas. Así que este punto nos lleva a meditar que muchos de nosotros estamos o pasamos por pruebas, pero que Dios en su misericordia pone a personas a que nos hablen, nos recuerden de la obra perfecta de Cristo, nos hablen de la esperanza del Evangelio, nos digan lo que dice la palabra,
que el Señor no nos ha dado una prueba que no podamos soportar. Pero qué hermoso cuando haya alguien que está pasando por una prueba y viene otra persona a recitarle la palabra de Dios. No a recitarle sus pensamientos y su psicología barata, sino nos recuerda lo poderoso que es Dios. Y aún nos dice, por ejemplo, la palabra, que aún en medio de las pruebas, Dios está haciendo, obrando con nosotros, para que podamos crecer. Y nos recuerdan ello, y eso trae esperanza, trae aliento a nuestra vida. Ahí se extiende la misericordia. Pero vuelvo y reitero, porque estamos en los afanes del mundo, no nos queda tiempo para nada de ello. Y el punto es, Dios nos ha elegido, Dios nos ha rescatado. O vivimos de nuestra emoción que sí, Dios me rescató porque sí, porque yo me emocioné y Dios me rescató. O realmente Dios está haciendo una obra, está produciendo en nosotros, o que nosotros reflejemos el fruto que nos habla Gálatas capítulo 5. Así que extendamos misericordia, porque hay muchas personas, mira, a veces el creyente, y lo vemos a través de las escrituras, vemos a Pablo, vemos a Elías, vemos aún a ejemplos de los profetas que en algún momento se sintieron con mucha presión. La prueba estaba fuerte, pero vemos cómo Dios los levanta. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Aún lo que leíamos hoy en Hebreos capítulo 13, porque Hebreos capítulo 13 una parte estaba hablando de ¿qué? De lo que va a venir. No concentrarnos en lo que está acá, porque tenemos una esperanza, no la del infierno, sino la eternidad con el Señor. Bueno, punto número 4, estamos hablando de la misericordia, de esta aplicación, es recibiendo con paciencia las pruebas y tribulaciones. Recibiendo con paciencia las pruebas y tribulaciones que vienen a nuestra vida. Consolamos, pero también las recibimos con paciencia porque sabemos que Dios está obrando en nuestra vida. Hebreos también nos decía, ¿a quién le gusta la disciplina? No, no nos gusta, no, pero Dios está obrando allí. Es que lo dice la palabra, no es algo motivacional, no es algo psicológico que te vengo a decir acá, es la palabra de Dios. Y finalmente, el punto número 5, mortificando nuestra altivez. Mortificando nuestra altivez. Tú sabes que el apóstol Pablo le llama y le dice, miren, ustedes que están en Roma, ustedes que son salvos ahora, son gentiles, han sido injertados. Recuerda también el contexto del capítulo 11 que está hablando de que han sido injertados, el olivo silvestre. No te jactes en eso. Más bien mortifica ello. Y es que hay algo que se nos quiere salir, el sentido de superioridad. Mira, si sabemos la Biblia, queremos demostrarle a los demás que sí la sabemos y la leemos. Sentido de superioridad. Si tenemos un buen trabajo, excelente trabajo, queremos que los demás sepan que estamos en un excelente trabajo, que los demás sepan, a ver, ¿sí? Si nos aumentaron el sueldo, pues queremos también que sepan los demás. ¿Y eso por qué queremos que sepan? Para nosotros sentirnos mejor y sentirnos superiores a los demás. Ahora, si tú sabes la Biblia, si tú la lees diligentemente, el Señor te ha dado luz, ¿por qué no se las enseñas a los otros que tienen poca luz o no tienen? Con paciencia y en humildad. En vez de estar jactando, es que yo sí sé. Es que sabes que el pasaje de Romanos 11:26, yo sí tengo la interpretación correcta. Yo sí sé qué dice ahí. No, realmente seamos unas personas dispuestas a enseñar a otros y aún decir, mira, ese pasaje tiene varias interpretaciones a través de la historia. Sea el Señor dándonos más luz. Pero siempre hay un sentido de superioridad. Y tú te das cuenta muy fácil, ¿no? La gente quiere mostrar sus adquisiciones. Entonces ahora esas redes son tremendas, ¿no? Porque entonces consiguen un carro último modelo rápidamente en las redes. Para que genere que esa envidia y esa más codicia a la gente. Si a los otros, yo tuviera ese carro, yo qué haría con esa casa, yo qué haría con ese apartamento, Dios si me lo dieras. Es que, ¿sí ves? Alimentando cada vez más la codicia de las personas. Sentido de superioridad.
Y aquí en el pasaje que estamos hablando, básicamente, es en el tema de la salvación. Si ves, aquella persona dice, no, ya me llegó la gracia, entonces yo ya entiendo esto, ya dejó así. Así que allá verán los demás. Dice la Escritura, si Dios los eligió, allá verá cómo llegan, pero allá los veré en el cielo. Sí, cómo no. La Biblia dice que es por la predicación del Evangelio que se convierten. Eso es lo que dice la palabra. Así que necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios, ser diligentes, ser capacitados en el ambiente que tú estás, en el sector que tú estás. ¿O tú te crees mejor que los demás? ¿Tú te crees mejor que aquella persona que está en la cantina? ¿Tú te crees mejor de aquella persona que cuando habla, de todo lo que habla el 90% son groserías? No. Es que Dios te salvó por pura misericordia. Pura misericordia. No porque Él haya visto algo bueno en ti. No, no. Si ves, el problema de creernos más que los demás. Así que mortifiquemos nuestra altivez. Concluyo con esto. Tengamos cuidado de no revisarnos, de no atender lo que hemos hablado en las aplicaciones, porque si nosotros pensamos que todo está bien, compartir la palabra, no, yo sí la comparto, pero ¿estás seguro que la compartes realmente, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo? ¿O solamente cuando puedes? Cuando te queda un tiempito, porque el trabajo te lo consume todo. ¿Sí? Por eso digo, tengamos cuidado de no revisarnos. Porque si nosotros no nos revisamos, estamos tomando una posición altiva. Y si tomamos una posición altiva, estamos en peligro de que no seamos hijos de Dios. Pero aquel que dice, Señor, estoy necesitado, vienen estas aplicaciones y digo, no hago casi nada o no hago nada. Ayúdame, Señor. Sin ti no puedo hacer nada. Esa es la persona que se les tiende la misericordia. Esa persona se organiza, administra su tiempo, hace cambios en su vida y va creciendo poco a poco de acuerdo como el Señor lo esté tratando. Porque el creyente es un necesitado de Dios. ¿De qué nos podemos jactar los que estamos acá? ¿De qué? A ver, uno estudió más y otro, resulta que en el cielo eso de nada nos sirve. Uno tiene más plata y otro, resulta que en el cielo eso de nada nos sirve. ¿De qué nos jactamos? Que uno viene a pie y otro viene en un carro, ¿de qué nos jactamos? Absolutamente de nada, porque eso no nos va a servir allá en el cielo. Que uno tiene mejor casa, que uno vive en mejor sector que el otro, ¿de qué nos jactamos? De lo que nos vende el mundo, porque el mundo sí nos vende, es que este es mejor barrio, es que es mejor tal, eso sí nos vende el mundo y de eso es lo que nos jactamos. No nos jactamos de nada, un cristiano de nada, porque sabe que todo es por pura gracia. Y todo lo que recibes por pura gracia. Así es. Que no nos confundamos con el mundo. Las iglesias se están amoldando al mundo. Pero recuerda, hay un remanente, hay unos elegidos. Gloria a Dios por ello. Porque cuando uno ve que todo está como más desbaratado, hay un remanente, hay unos elegidos. Gentiles y judíos. Así que cuidémonos de ello y más bien reflexionemos y corramos a Cristo a confesarle nuestra necesidad de Él, nuestro pecado, a arrepentirnos. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada